Hola hermanos, el día de hoy, 31 de enero del 2022, claro, se termina este mes de enero, el primer mes del año, pues hombre, con alegría, con esperanza, conscientes de que el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí por algo, porque es desde su designio de amor que podemos concluir este primer mes del año 2022. Sí, hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, y aun y cuando no es memoria obligatoria, porque no lo es, pero para mí es obligatorísima, porque hoy es día del primer santo que enamoró mi corazón, tengo que decirlo, San Juan Melchior Bosco. San Juan Bosco, Don Bosco, vamos, en confianza, Don Bosco. A ver, ay Señor Jesucristo. Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en Ibecchi, en el norte de Italia, en la zona del Piamonte. El Piamonte es un hervidero en ese momento. La Italia del siglo XIX, donde le tocó vivir a Don Bosco, es la Italia de la reunificación, del Risorgimento, como le llaman ellos. Es la época en la que el Piamonte, sobre todo con el liderazgo de Cavour, va a llevar adelante una reforma muy grande desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista político. Todas aquellas naciones que formaban la península itálica terminarán en 1870 unificándose con la caída de Roma. En fin, a Don Bosco le toca vivir una época increíblemente complicada, y con todo y las dificultades que él tuvo, pienso en el bendito Ratazzi, el que eliminó tantas congregaciones, ahí casas, hizo más de 4,000 sacerdotes, creo que serán 5,000 sacerdotes que los expulsaron del Piamonte. O sea, me estoy adelantando, ¿no? Pero es para que entiendan esta época. Es una época conflictivísima, o sea, dificilísima, y en medio de todo, un santo como San Juan Bosco. A ver, sus papás, Don Francisco y Margarita. Don Francisco había estado casado originalmente, murió su esposa, tuvo 2 hijos, Teresa, que murió muy pequeñita, y el otro era Antonio, el hermano mayor de Don Bosco, que le va a hacer la vida imposible. Fue difícil para Don Bosco vivir en esa casa con esas dificultades, porque él apenas tiene unos 20, 21 meses cuando muere su papá, entonces quedan en manos de Margarita. Además estaba su abuelita, que también se llamaba Margarita. Él tuvo un hermano mayor, aparte de Antonio, que es hermanastro, ¿no? Que se llamaba José, pero él va a morir 1860 y algo, 1862 me parece. En fin, él lo que quiere es estudiar, son muy pobres, le toca caminar muchísimo para poder siquiera empezar los rudimentos. Antonio y José no fueron a la escuela, hay que decirlo con toda claridad. Cuando se casa Antonio, entonces Margarita le deja la casa paterna en Ibecchi, se mueven cerca de Castelnuovo de Asti. Ahí logra Don Bosco estudiar. Miren, hacía de todo. ¿De qué no hizo Don Bosco? Pastelero, sastre, evidentemente pastor. Miren, y era sumamente inteligente. Y entonces eso le ayudó. La gente le ayudaba mucho. Y era saltimbanqui, era prestidigitador. No sé, el hombre hacía piruetas y todo para ganar un poquito de dinero. A los 9 años, su primer sueño. El sueño que le marcó la vida. El sueño en el que se encontró a la maestra, a la que lo ha hecho todo, a María Auxilio de los Cristianos. Y fue ella la que le dijo, no con golpes, porque Don Bosco tenía un carácter un poco difícil, por eso puso a San Francisco de Sales como patrono de los salesianos, porque efectivamente él tenía carácter muy, muy difícil. Él quería entrarle a golpes a todo el mundo, y no, será con la dulzura con la que se va a ganar a los jóvenes. Y bueno, vamos, ahí puedo hablar muchísimo de todo. Finalmente logra entrar con una media beca al seminario, para poder lógicamente salir adelante en Chieri. Y bueno, ya les digo, se ordenará sacerdote en el 5 de junio de 1841, ayudado sobre todo por San José Cafaso, que luego le va a tener también en aquella formación que tenía en aquel ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Convenio católico, algo así se llamaba, que eran 3 años de formación en los cuales se profundizaba la pastoral y se les ayudaba en la prédica a los jóvenes sacerdotes. Ahí estuvo Don Bosco. El 8 de diciembre de 1841, o sea, a los 6 meses de su ordenación, se encuentra ahí en la iglesia de San Francisco con un joven que se llamó Bartolomé Garelli. No sabemos mayor cosa de él, ¿no? Fue el primer muchacho de Don Bosco. Le enseñó, porque se peleó con el sacristán y lo echó, y Don Bosco fue a buscarlo, le ayudó. Y acuérdense la historia, ¿no?, del silbido, porque era lo único que podía hacer aquel muchacho, que tenía hambre, eso era todo.
Al domingo siguiente apareció él con otro grupo de muchachos, que eran como 20, y luego, vamos, era el grupo itinerante de Don Bosco. Así anduvo dando vuelta a Don Bosco con sus muchachos de arriba para abajo, hasta que finalmente la famosa Casa Pinardi de 1846, ahí en Valdoco, y empezó la obra. Y aquí ya, hombre, me puedo pasar toda una buena tarde hablándoles de estas cosas, pero evidentemente no lo voy a hacer. Rápido, un par de cositas con respecto a lo que hizo Don Bosco. El 26 de enero de 1854, es muy importante, ¿no? Porque nace la congregación salesiana. Ya en 1855, mi santo preferido dentro del mundo salesiano, ya lo saben ustedes, el beato Miguel Rúa, hace votos, será ordenado sacerdote, será la mano derecha de Don Bosco, y bueno, y aquí vamos. En 1875 salen los primeros misioneros hacia la Patagonia, con el primer obispo salesiano, no lo era en ese momento, pues lógicamente don Juan Caliero, don Giovanni Caliero. Mi tesis doctoral gira alrededor de la figura de don Caliero. Después de Italia, el primer lugar a donde va es Francia. Es decir, vamos, Don Bosco. Don Bosco, cuando murió en 1888, ya eran cerca de 800 salesianos, un poquito menos, ¿no? La congregación la fundó de una manera tal que no era una congregación religiosa, no aparecía como tal, sino la Sociedad de San Francisco de Sales. Y de esa manera logró sobrevivir, ya les digo del bendito Ratazzi, ya que quería eliminar a todos los sacerdotes. Y él busca la manera, Don Bosco, por eso no tenían, no se les llamaba, no frailes ni nada de eso. No es una congregación como las entendemos hoy en día, sino que es una sociedad. Y por eso hay ahí en medio también los coadjutores, no solamente los sacerdotes. Funda las Hijas de María Auxiliadora. Vamos, sus obras, pienso, digo porque mi parroquia es Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma es obra de San Juan Bosco, lógico, la Basílica de María Auxiliadora en Turín, ahí en Valdoco. Y vamos. O sea, tanta cosa preciosa que hizo San Juan Bosco, que aquí me puedo pasar, ya les digo, me puedo pasar horas y horas hablándoles de Don Bosco, pero bueno, vamos. Lógicamente, muy importante, a los 29 años prácticamente de haber muerto, será beatificado, será Pío XI, el cual en 1934 lo canonizará el padre y maestro y amigo de los jóvenes, como le llamaba San Juan Bosco. Tengan claro, ¿no? Por ejemplo, los salesianos formaron a un tal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y bueno, y nos ha formado a tantísimos, no le debemos tanto a Don Bosco, a la obra de Don Bosco. Así que por eso comprenderán que me gasté tanto tiempo hablando de Don Bosco, casi 8 minutos, pero perdonen, pero ¿cómo no se va a hablar de lo que se ama? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Y son un poquito largas, así que tengan paciencia. Segundo libro de Samuel. Siempre seguimos pues capítulo 15 y unos versículos y luego otros versículos del capítulo 16. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bejurín, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Guerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: ¡fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo. Pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánto mayor razón ese hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierte en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil esto, ¿no? O sea, vamos, nos saltamos muchos capítulos, no leemos la historia de cómo Absalón, que es hijo de David, que es nieto de Saúl, se vuelve contrincante, digamos, enemigo de su propio padre, quiere quitarle el trono, arma un ejército para ir en contra de su propio papá y toda la historia que está detrás. Y lo sorprendente es la actitud de David. David que no reacciona.
no nos dice que este señor, este Semei, estuviese armado. Además, David iba con sus soldados. Hombre, era de, si me insultan, lo acabo con él. Qué difícil, ¿no? Qué difícil no reaccionar frente a una persona que nos maldice, frente a una persona que nos insulta. Se lo digo con mucha honestidad, a mí me cuesta mucho. Me cuesta no reaccionar frente a una injusticia. Y bueno, David tiene una madurez que ya quisiera tenerla yo. Eso de confiar en que Dios sabrá sacar de una maldición una bendición. Se necesita tener agallas para llegar a esto, realmente que sí. Vamos al Evangelio, que ya les digo que también es un poquito extenso. Capítulo 5, versículos del 1 al 20 de Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús se había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto bastante extenso, ¿no? Tenemos solamente este es el primer relato, ¿no?, de este episodio en los sinópticos. Luego habrá una explicación en otro de los textos, en Lucas, que son 2 endemoniados. En fin, quedémonos con los 3 elementos que me parecen que son fundamentales aquí. Es un endemoniado que es un espíritu inmundo que le hace daño al poseído. Fíjense, se golpeaba con las piedras, pasaba viviendo entre los muertos. Eso es precisamente el diablo. El diablo busca hacerme daño. El diablo busca hacerme vivir entre los muertos, no entre los vivos. Me aleja de la vida, me lleva a la muerte. Segundo elemento, la reacción del diablo. No, o sea, son muchos, dice, son legión. Aquellos son 2000 cerdos, allá van. ¿Okay? El cerdo es animal impuro, ya lo entendemos en el mundo judío. Por eso piden irse a lo impuro, porque claro, lo malo se junta con lo malo. O sea, es decir, volviendo a Don Bosco, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado a las compañías, a los amigos, decía Don Bosco. Don Bosco tuvo amigos, bueno, pienso en el seminarista Comollo, por ejemplo. Igual, bueno, ya les digo que me puedo pasar aquí un buen rato hablando de San Juan Bosco, pero en fin, cuidado con las buenas y las malas compañías, ¿eh? Hay que librarse de las malas compañías. Lo que no me lleva a la vida, lo que no me lleva o lo que me aleja, pues, de estar bien conmigo mismo, de ser auténticamente quien debo ser, pues mejor rechazarlo. Un amigo que me pierde no es amigo. Y luego el tercer elemento, la reacción de la gente, ¿no? O sea, les importó más el negocio que aquella persona, que aquel ser humano que había sido liberado, que nadie lo podía sujetar. Y Cristo lo liberó. Pero no, el negocio, los chanchitos era el problema. Y por eso, venga, a rechazar a Jesús. Mejor que se vaya de aquí. Pues sí, a veces alejamos a Dios de nuestras vidas porque nos reta, porque nos hace ver, pone una escala de valores sobre nosotros que no queremos aceptar. Les invito a hacer oración. Quiero hacer una oración a Don Bosco, si me lo permiten. Bueno, de todas maneras, ¿qué les queda? ¿Verdad? Se tienen que... No, mentira, estoy bromeando. Pero sí, hagamos una oración a San Juan Bosco. Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre todo para los pequeños y los pobres, signo del amor y de la predilección de Dios.
Sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús, de modo que descubramos en Él y en su Evangelio el sentido de nuestra vida y la fuente de la verdadera felicidad. Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de Dios para ser en la vida cotidiana constructores de comunión y colaborar con entusiasmo, en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización del amor. Obténnos la gracia de la perseverancia al vivir una cota alta de vida cristiana, según el espíritu de las bienaventuranzas, y haz que, guiados por María Auxiliadora, podamos encontrarnos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bosco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Ay, me quedaba pensando yo de tantas cosas que hubiera podido hablar yo, ¿no? Del sistema preventivo de Don Bosco, de sus luchas, de sus sueños, bueno, en fin. Feliz lunes para todos.